Un saludo a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Nos estamos comunicando a través de este medio que es la internet y es una bendición, ha sido una bendición caminar en las cosas del Señor en este medio. Gracias a Dios por ello. Así que bienvenido, gracias por estar aquí. Queremos caminar a través de la Escritura, a través de la palabra del Señor y atesorar las riquezas de su gracia. Así que cerremos nuestros ojos y oremos al Padre. Padre, queremos darte las gracias, eres bueno y fiel, Padre, nos ponemos en tus manos. Revélanos más y más de tu voluntad, de tus propósitos eternos. Queremos decirte que te amamos, que tú lo eres todo en nuestra vida y que fuera de ti no hay nadie más. Eres el único, el suficiente Dios eterno y verdadero. Se cumplan tus propósitos en el nombre de Jesús, Rey. Y esta palabra de vida, Señor, provoque los propósitos eternos tuyos en cada uno de nosotros. Recibe el honor y la gloria por siempre en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, todos son bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Iremos a Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El primer resultado de la justificación es paz con Dios. El significado de la paz con Dios es sorprendente. Paz con Dios no es escapismo, tampoco es una atmósfera tranquila, tampoco es una ausencia de problemas. Eso significa paz con Dios, no. O también el control de la situación por medio de pensamientos positivos. No es eso. La negación de los problemas tampoco representa la paz que Dios nos da. La capacidad de no enfrentar la realidad. No, eso tampoco es la paz. Paz con Dios es en el sentido de conocimiento, ¿verdad? De que uno ha restaurado la relación con Dios. Que uno ya no está alejado, separado de Dios. Eso nos da paz en nuestro corazón. De que uno ahora está reconciliado con Dios. Este es un entendimiento claro y propósito claro en la vida de todo aquel que es creyente. Que de ahora, ¿verdad? De ahora en adelante hemos sido aceptados por Dios. Podemos entrar a su presencia, ¿verdad? Disfrutar de la presencia del Eterno. De que uno ahora está libre de la ira y del juicio de Dios. De que ahora uno agrada a Dios. De que uno ahora está en paz con Dios. Significa, hemos sido liberados, ¿verdad?, de la deuda, del pecado. Gracias a Dios por ello, porque es a través de Jesucristo que podemos lograr esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La fuente de paz, entonces, es Jesús. Los hombres pueden tener paz solamente a causa del sacrificio que él hizo en la cruz. Es él quien reconcilia a los hombres con Dios. Él ha hecho la paz por la sangre de su cruz, la sangre derramada en la cruz del Calvario, ¿verdad? Para esto yo he venido, dijo Jesús, ¿verdad? Para dar su vida por nosotros. Efesios 2, 14 y 15. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Aleluya. Isaías 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. La razón por la que tenemos paz es la gloriosa verdad de la justificación, es el acceso a la gracia de Dios. Gracia es charis, quiere decir un don o un favor no merecido. Esa es la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo. Romanos 4:16, por tanto, es por fe
para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para todos, para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Tito capítulo 2, versículo 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. En este pasaje, la gracia es considerada como un lugar o una posición. Es donde Dios nos toma, ¿verdad?, de una vida desordenada para llevarnos a un orden. Y aunque no somos personas ordenadas, ¿verdad?, en ese momento el ambiente, ¿verdad?, nos deja callados, atentos, alertas, puesto que el lugar donde nos encontramos no es conocido por nosotros. Significa desconocíamos, ¿verdad?, estas cosas. Pero Dios nos trajo a la luz, nos trajo a la vida, ¿verdad? Gracia es un lugar al que somos conducidos, una posición en la que se nos pone. En ese momento estás en la gracia. Es el lugar de la presencia de Dios, la posición de salvación. La persona justificada está en la presencia de Dios, ¿verdad? La persona justificada está salvada delante de Dios, es salva. Está en el Señor, ¿verdad? Está en el favor también de Dios. Está en los privilegios de Dios. La persona justificada está en las promesas de Dios. Notemos que es por medio de Cristo que tenemos entrada en esta gracia. La palabra entrada, prosagogen, significa llevar a, mover hacia, introducir, presentar. El pensamiento es estar en una corte real y ser presentado e introducido ante el Rey de Reyes. Jesucristo es aquel que abre de par en par las puertas de acceso a la presencia de Dios. Él es el que nos presenta a Dios, la soberana majestad del universo. Juan 19. Yo soy la puerta. El que por mí entrare no será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo número 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Efesios capítulo 3, versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Notemos que estamos en la gracia de Dios. Y esto habla de estar en su presencia, ¿verdad? Y en ese momento no estamos abatidos, tampoco estamos intimidados, tampoco abrumados por el temor y tampoco humillados. Cristo nos ha justificado, ha quitado nuestra culpa y nuestra vergüenza y nos ha dado gran confianza delante de Dios. Por lo tanto, tomamos una posición de honra y dignidad delante de Él, de pie en la perfecta justicia del Señor Jesucristo.
Lo segundo es que no estamos sentados ni postrados, sino a través de la justificación nos encontramos de pie. Esto representa nuestro servicio y trabajo para Dios. Somos llevados a su presencia con el propósito de servir. Por lo tanto, no es tiempo de estar sentados o tendidos por ahí. Estamos justificados de pie delante de Él. Sí, pero estamos para recibir órdenes, ¿verdad? De qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Primera de Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hagas en el reino es algo que está ahí, en el corazón de Dios, colocado para el día del encuentro con Él. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Romanos 5, verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El tercer resultado de la justificación es esperanza. Esperanza de la gloria de Dios. Romanos 2, 6 al 10. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Cuando las Escrituras hablan de la esperanza del creyente, no quiere decir lo que el mundo entiende por esperanza. La esperanza del mundo es un deseo, un querer. El mundo espera, quiere, desea que algo ocurra, pero esa no es la esperanza del creyente. La esperanza del creyente es certeza, es una seguridad, es confianza y conocimiento perfecto. ¿Cómo puede esperar en forma tan absoluta y segura un creyente? Por tener una posición interna, ¿verdad? La esperanza del creyente está basada en la presencia del Espíritu de Dios que mora dentro del creyente. En efecto, el creyente posee la esperanza de la gloria solamente por el Espíritu de Dios que mora dentro de él. Romanos 8, 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Sabemos que Él viene pronto. Sabemos que vamos a estar en su presencia para siempre. Sabemos que Él es el Salvador del mundo, que Él no nos ha mentido, que nos ha dado vida eterna a través de la fe en Jesucristo. ¿Verdad? Efesios 1, 13 y 14. En Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tito capítulo 2, versículo 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación
a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La gloria que espera el creyente va a sobrepasar con exceso a las más maravillosas experiencias que pudiésemos pedir o imaginar. Gloria es poseer y estar lleno de la perfecta luz, habitar en el perfecto esplendor y magnificencia de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Filipenses capítulo 3, versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Aleluya, gracias Dios. ¿Verdad? Dios nos habla con tanta claridad. Entonces los justos resplandecerán. Esto va a acontecer. No hay ninguna duda. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuerpos transformados, semejantes al de Él. Ojos como llama de fuego, pies como el bronce bruñido. De sus manos brotan rayos brillantes. ¿Verdad? Ahí se encuentra el poder. Maravilloso. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Es personal. Es individual. ¿Verdad? El que tiene oídos para oír. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír. El que tiene oídos para oír. El oído que oye, ese lo da Jehová. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Se padece, claro. ¿Verdad? Aquí en esta vida padecemos, claro. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Pero no desmayamos. No retrocedemos. Permanecemos en la fe. Sabemos que un poco más y lo veremos cara a cara, tal y como Él es. ¿Será Dios real? Dios es real. Lo que no se ve es más real que lo que se ve. Lo que se ve ha brotado de lo que no se ve. Aún nuestros cuerpos serán transformados y seremos formados a la imagen, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Filipenses 3:21 es claro. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya.
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas, sujetándonos al poder que Él tiene para darnos vida y transformarnos en hombres y mujeres que podamos permanecer eternamente en su presencia. Bendito sea el Dios del cielo. Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, atraídos hacia Él por el poder de Él, transformados en algo semejante, en un cuerpo semejante al de Él. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Salmo 73:24. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Aleluya. Cuánta palabra llena de promesas extraordinarias de eternidad. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Padecemos, claro, pero estamos contentos, dichosos de tener un Dios tan maravilloso como Él. No retrocedemos, no retrocedemos. Sabemos que la vida no se trata de placer, la vida se trata de cumplir el propósito del Eterno, para el cual Él nos llamó, ser luz y sal de la tierra. Eso es lo importante, y permanecer en Él. ¿Cuán deficientes somos? En vez de regocijarnos en la gloriosa esperanza que Dios nos ha dado, ¿verdad? Gemimos, nos quejamos, refunfuñamos, llevamos una vida de desaliento y derrota. Nos deslizamos hacia los caminos del mundo, la concupiscencia de la carne y de los ojos, y la búsqueda de la vanagloria o soberbia de la vida y las cosas del mundo. Primera de Juan 2:15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que haya en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Nos desanimamos y nos sentimos derrotados, dejando de estar conscientes de la gloriosa esperanza de la gloria de Dios. Efesios 1, versículo 8 y 9. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Aleluya. Romanos 5, versículo 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aleluya. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya, gracias a Dios. El cuarto resultado de la justificación es el gloriarse en las tribulaciones y sufrimientos. Cuando un hombre es justificado verdaderamente, ya no es derrotado por las tribulaciones y tampoco por el sufrimiento. Las tribulaciones ya no lo desalientan ni lo abruman, ya no lo echan en las mazmorras de la desesperación y de la falta de esperanzas. Lo opuesto es la verdad. Las tribulaciones y sufrimientos llegan a tener propósito y a la misma vez también tener un significado claro en nuestras vidas. El hombre verdaderamente justificado sabe que su vida y bienestar están completamente bajo el ojo protector y vigilante de Dios. ¿Verdad? El hombre verdaderamente justificado sabe, por lo tanto, sea lo que fuera que ocurra con su vida, sea bueno o malo, ha sido permitido por Dios por alguna razón. No hay nada que pase en nuestra vida que esté fuera del control de aquel que nos llamó.
El hombre justificado sabe que Dios tomará las tribulaciones y sufrimientos de esta vida y los usará para bien, aun cuando Dios tenga que torcer y mudar cada acontecimiento que rodea al creyente. En este pasaje se explican los grandes beneficios de las tribulaciones y sufrimientos. Muestran exactamente cómo obran para nuestro bien las tribulaciones y sufrimientos de la vida. La palabra pruebas o tribulaciones significa presión, significa opresión, aflicción, angustia, significa ser presionado estrechamente. Indica toda clase de presiones, desde las cotidianas hasta las presiones que nos confrontan con las más serias aflicciones, aún la muerte misma. Juan 16:23 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, el versículo 4. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Aleluya. En el mundo hay aflicciones, en el mundo hay situaciones complicadas que tenemos que cruzar por ellas. El propósito de cada situación está diseñada por Dios para la formación de nuestro carácter, con la finalidad de que permanezcamos en medio de las pruebas. Apocalipsis 7:14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aleluya. Las tribulaciones producen paciencia. Upomone, resistencia, significa fortaleza, firmeza, constancia, perseverancia. Producen paciencia, y cuando hablamos de paciencia hablamos de estas cosas, ¿verdad? La palabra no es pasiva. La paciencia no es pasiva, es activa. No es el espíritu que se sienta a conformarse con las tribulaciones de la vida, tomándolas como quiera que vengan. O bien, es el espíritu que se levanta y enfrenta las pruebas de la vida, que avanza activamente superándolas y venciéndolas. Cuando las tribulaciones confrontan a un hombre que ha sido justificado verdaderamente, éste se siente estimulado a levantarse y enfrentar las pruebas. Inmediatamente se pone en pie para superarlas y a la misma vez también vencerlas. Sabe que Dios permite las pruebas para enseñarle más y más la paciencia, enseñarle a soportar, a formar el carácter, a templar el carácter, para permanecer en medio de las situaciones más angustiosas, sabiendo que el paso a dar es un paso de fe, confianza plena en las promesas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, o hasta el fin de nuestros días. Él caminará junto a nosotros. Él es la fuente de toda fortaleza. En Él estamos seguros. Lucas 21:19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia, con la fe, con la vida espiritual, con la creencia en aquel que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos con poder y grande gloria, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de la potencia del Padre. Con esa paciencia de permanecer en Él, ganaremos nuestras almas. Romanos 12:2. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Nuestra fe y nuestra confianza están en Él. Hebreos 10:36. Pero os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
habiendo hecho la voluntad, habiendo permanecido en la fe, habiendo permanecido en practicar la bondad de Dios, la fidelidad del Padre, el amor de Dios, habiendo permanecido en sus mandamientos y en sus estatutos, alcancemos la promesa, la salvación, la vida eterna, lo que Él nos ha prometido. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Verdad? Para que seáis perfectos y cabales. ¿Verdad? Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pablo decía, me gozo en mis tribulaciones. Sabía que la respuesta venía. Sabía que la tribulación era una prueba para la formación del carácter. Era una prueba que nos levanta a una dimensión mayor de comunión con Dios, porque sabemos que Él es fiel. David decía, ¿verdad?, que se gozaba y meditaba y recordaba las victorias pasadas. Cuando tenía la confrontación enfrente de él, recordaba las victorias pasadas. Significa, recuerdo aquellos momentos difíciles en los cuales tú me has traído y me has sacado adelante. Y hoy que veo estas cosas que se levantan contra el propósito tuyo en mi vida, pues entonces sé que la victoria ahí se encuentra. Permaneceré en ti. Caminaré confiando en ti. Y entonces se abre esa ventana del cielo y brota esa respuesta eterna. La promesa de Dios se hace visible. Aleluya. ¿Verdad? Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Verdad? La prueba produce eso. La paciencia completa, ¿verdad?, nos hace que seamos perfectos, cabales, sin que nos falte nada absolutamente. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Aleluya. ¿Cuántas cosas confrontas en tu propia vida? ¿Y cuántas tú tienes la certidumbre de fe para decir, Dios me guardará en el hueco de su mano? Veré su gloria y su poder manifiestos a mi favor. Pasaré por encima de estas circunstancias y la luz resplandecerá, ¿verdad? La alegría y el gozo están ahí. La paciencia produce experiencia, produce carácter, integridad, firmeza. La idea es la de la experiencia probada, es una experiencia probada. Sé que por las circunstancias que veo, sé que Dios estará ahí para mostrarme el camino, para fortalecerme, levantar mi cabeza y caminar con esperanza. Obtener fuerza por medio de las tribulaciones de la vida. Por lo tanto, la palabra se traduce más exactamente como carácter, es formación de carácter para permanecer en las situaciones más adversas, viendo por la fe el mañana con esperanza. Cuando el hombre justificado soporta las pruebas, sale de ellas más fortalecido que antes. Es un hombre de un carácter más firme y de mayor integridad. Sabe mucho más de la presencia y del poder de Dios. Aleluya, gracias Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual,
Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Verdad? Porque cuando soy débil, cuando no camino, cuando no hago algo, cuando solamente me queda la fe, mi esperanza en Él, entonces brota el poder. Porque no es mi obra, no es mi propósito, es su propósito, es su llamado. Él es quien me ha tomado en sus manos y me usa como un instrumento, pero Él desea una completa confianza en Él. Y eso es el carácter formado a través de las experiencias que vivimos. Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Entre más caminamos, ¿verdad? Y más vamos entendiendo, más vamos recibiendo revelación y la vamos aplicando. Entonces estamos siendo fortalecidos con poder en el hombre interior, ¿verdad? Por la revelación. Para que la revelación no me exaltase. Me fue dado algo que me atormenta. Para que no me exalte más allá. Y eso es importante, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Cuando yo sé que quien soy y lo que tengo no es mío. Es Él, yo en Él. Y Él es el que hace las cosas. Lo sé y lo debo de entender en el hombre interior por su Espíritu. Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Aleluya. Padre, muchas gracias, Rey. Queremos dejar aquí, se nos ha terminado el tiempo, pero mi amado hermano, ha sido un privilegio estar aquí, caminar juntos a través de la Escritura. Anhelo con todo mi corazón que la luz y el entendimiento y la claridad haya sido posible a través de mi boca, a través de mis palabras, y que entendiendo la voluntad de aquel que nos llamó, podamos permanecer en Él todos los días de nuestra vida. Que Dios te bendiga, la paz de Dios sea contigo y gracias por estar aquí.